saludo, mi nombre es Claudia Bertomir, estudiante de Psicología en la Universidad Yacamu. Realizo este video como requisito para el laboratorio de la materia Biología y Conducta dada por la profesora Anzola. Hoy vengo a presentarles la célula animal. Sus partes son las siguientes. Primero tenemos el núcleo. Este es el organelo especializado en procesar y administrar toda la información de la célula. Dentro del núcleo tenemos el nucleolo. Este se encarga de producir y ensamblar los ribosomas. Además tenemos los retrículos endoplasmáticos. Estos son unas redes por las cuales se movilizan las proteínas y otras moléculas. Además tenemos esta sección que se llama aparato de Golgi. Estas son unas membranas que se encargan de producir los lípidos y las proteínas. Además tenemos la mitocondria. Esta parte se encarga de producir toda la energía necesaria para los procesos bioquímicos necesarios para la célula. Además tenemos el lisosoma. Este se encarga de reciclar todos los residuos celulares desechables. También tenemos el centriolo. Estos son organelos tubulares que se encargan de organizar la estructura esquelética de la célula. Y por último tenemos los ribosomas. Estas son macrocélulas responsables de la traducción de los aminoácidos pertenecientes al ARN. Estas fueron las partes de la célula animal. Muchas gracias por su atención.